Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestra transmisión de estudio bíblico. Gracias por acompañarnos una semana más. Esperamos que estén teniendo una semana muy bendecida, que estén teniendo un día muy bendecido, que Dios haya estado con ustedes en este día o en el camino de regreso a casa si todavía van para sus casitas. Hoy empezamos un nuevo libro, empezamos una nueva serie, entonces los invito a que puedan ir buscando sus Biblias y que podamos tener este tiempo, que Dios nos dirija, que Dios nos bendiga y vamos a iniciar poniéndolo en sus manos. Los invito a que me puedan acompañar. Padre bendito, te agradecemos por este día que nos has dado. Gracias, Padre, porque nos permites tomar ese tiempo, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra, para poder darte, Señor, para poder poner delante de ti nuestros agradecimientos y nuestras peticiones, Señor. Te pedimos que puedas guiar este tiempo, Señor, que nos puedas ayudar, que nos des sabiduría, Padre. Recibe esto que hacemos, Señor, con olor grato, porque lo hacemos para ti, Señor, y te pedimos que nos acompañes en este tiempo, que podamos sentir tu presencia, Señor, en donde cada uno de mis hermanos esté, a la hora que vaya a ver esta transmisión, si la está viendo ahorita, lo va a ver después. Te pido que puedas bendecirlos en donde quiera que se encuentren. Gracias, Señor, porque estás aquí en medio de nosotros. Te pedimos que nos bendigas y dejamos, Señor, todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto está en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me enseñaste, es tan bello, Jesús, por tu amor.
que tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Tu voz me habló, tu sangre me rescató. Gracias, Señor. Gracias por ese glorioso día en que diste tu vida por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que desde ese glorioso día tú has perdonado nuestros pecados y nos rescataste, Señor, de muchas cosas. Eh, Quizás, Señor, a veces nos sentimos solos, sentimos que no hay consuelo, Señor, en nuestros corazones, pero queremos recordar que siempre estás tú, Señor, que siempre estás tú obrando en nuestras vidas. Y te queremos agradecer por todo eso bueno que haces. Gracias, Señor, por cada una de esas oraciones contestadas, Señor, que has tenido en este tiempo, por cada uno de mis hermanos, por nosotros, Señor. Gracias porque siempre estás al pendiente. eh, y sabemos, Señor, que obras conforme a tu voluntad. Te queremos pedir, Señor, que puedas estar también con las personas que están con algún quebranto de salud. En este tiempo te pedimos que tú los puedas bendecir. Te queremos pedir, Señor, que si alguna persona se siente insegura, Señor, si alguna persona quiere de tu paz, Señor, que tú la puedas rodear de amor, Señor, y que pueda encontrar ese consuelo y esa tranquilidad en ti, porque solo tú nos la puedes dar, Señor. Gracias, Padre, porque estás acá con nosotros. Gracias porque nos permites tener este tiempo en el que podemos seguir aprendiendo de tu palabra. Te pedimos que abras nuestro corazón, Señor, que abras nuestra mente y que podamos seguir aprendiendo de ti. Gracias, Padre, por todo. Te dejamos, Señor, este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Qué bueno que podemos estar reunidos nuevamente aquí como Calvary Chapel, como iglesia, a estudiar la palabra de Dios. Hoy comenzamos una nueva serie que vamos a estudiar en el libro de Romanos, así que les voy a pedir que vayan al libro de Romanos y como habíamos anunciado anteriormente, vamos a hacer una lectura al revés de la carta a los romanos. Y vamos a comenzar con el capítulo 16. Así que vamos a ir a Romanos, capítulo 16. La carta de Romanos es una de las cartas más importantes históricamente para el cristianismo. Muchos han escrito acerca de el papel que jugó la Carta de Romanos, por ejemplo, en la reforma de la Iglesia. Se cuenta que Martín Lutero, leyendo uno de los escritos de Romanos, específicamente en los primeros capítulos, él llega al convencimiento de lo que es la justificación por la fe. Entonces esto cambia su paradigma, cambia su forma de pensar y comienza a actuar de una forma diferente, comienza a entender la fe de una forma diferente. Y yo espero que esto sea lo que logremos cuando estemos estudiando la carta de los romanos, que logremos entender la iglesia de una manera diferente, que logremos entender a Dios de una manera diferente, su salvación de una manera diferente, y que esto redunde en la transformación de nuestras vidas, porque para eso estudiamos la palabra de Dios, para que Dios nos transforme y podamos hacer cada día más como Jesucristo, su Hijo. De tal forma que al leer Romanos nosotros podamos ser confrontados, nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestras familias, nuestras formas de vivir nuestro trabajo, y de esa manera podamos ir cambiando actitudes, cambiando acciones, cambiando formas de vida a la luz del Evangelio, pero también impulsados por el Espíritu Santo. Así que
parte de este estudio yo lo he titulado Romanos, la justicia de Dios frente al imperio, porque vamos a ver la justicia de Dios obrando a través de esta hermosa carta, pero esto no pasa en un contexto neutro, pasa enfrente de donde estaban las autoridades romanas ejerciendo su poder. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Roma viva en el centro del poder político romano, de tal forma que cada palabra que él estaba escribiendo seguramente confrontaba a lo que ellos habían aprendido acerca de lo que era Roma, de lo que era el emperador, de lo que era el César. De tal forma que podemos ver ese choque de poderes en medio de la carta. Y para que la gente comience a ser transformado su entendimiento, para que vean a el Dios de Israel, el Dios de la historia, como la fuente de toda justicia. Así que vamos a ir a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, busquémoslo ahí en sus Biblias. Y vamos a comenzar con un poco del trasfondo histórico. En el año 49 de la era común, o lo que se llama después de Cristo, un edicto del emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma por sus peleas acerca de un tal Crestus. Esto parecería una alusión al debate en el judaísmo sobre la identidad y el rol del Mesías. Esta semana las personas que se van a bautizar estuvieron estudiando esta palabra Cristo, que ellos estaban estudiando que significaba Mesías, es decir, ungido. Cuando los judíos pensaban acerca del Cristo, veían al rey que se había prometido en el Antiguo Testamento y que iba a llevar al cumplimiento de todas las promesas de Israel. Entonces, Suetonio, un historiador romano que va a narrar la historia de los emperadores, él dice que en el año 49 expulsaron a todos los judíos de Roma porque se estaban peleando por un tal Crestus. Esto es muy posible que lo que estaban debatiendo en el judaísmo era la identidad y el rol del Mesías. Y por supuesto, los judíos cristianos que estaban en esa confrontación seguro estaban discutiendo acerca de la identidad de Jesús, el Mesías esperado. Ahora, Romanos escribe alrededor del año 55, 60 quizás después de Cristo. ¿Qué significa esto? Que los judíos ya habían regresado a Roma. Los judíos ya habían regresado a Roma. Ahora, si fueron expulsados los judíos de Roma en el 49 y luego 5 años después regresan cuando Claudio es muerto, lo que había pasado seguramente en el trasfondo es que las iglesias que habían antes del 45 se quedaron con puros gentiles, pura gente de trasfondo griego, de trasfondo romano y de otros trasfondos, pero que no eran judíos. Las iglesias se comenzaron a conformar solo de gentiles y cuando los judíos regresan a Roma 5 años después, seguramente comienza una confrontación entre ellos. Los gentiles se habían acostumbrado a vivir su cristianismo de la forma libre que ellos se expresaban, como habíamos visto en el Concilio de Jerusalén semanas anterior. Pero los judíos querían retomar nuevamente sus costumbres. ¿Se recuerdan? Este domingo les expliqué que los judíos siguieron siendo judíos a pesar de que entendían que el Mesías era Jesús, de tal forma que quisieron seguir guardando la ley, yendo a la sinagoga, y seguramente comenzó un choque entre ellos. Los gentiles veían a los judíos de menos porque decían que ellos estaban atados a la ley, mientras los judíos veían a los gentiles de menos porque ellos decían que no eran realmente pueblo de Dios porque no se circuncidaban, no guardaban las fiestas, no iban a la sinagoga, no guardaban toda la Torá. Y entonces comienza a haber una división, comienza a haber problemas, mismos problemas que vamos a ver en Gálatas. Sin embargo, estos problemas han sido originados por una cuestión política. Y hay divisiones en la iglesia, como muchas veces hay divisiones en la de nosotros. Y entonces Pablo les escribe y les dice, ustedes no tienen que actuar de esa manera. Y todo lo que vamos a ver a lo largo de Romanos va a ser la respuesta a esta situación que seguramente fue de origen político.
pero que había ocasionado divisiones en la iglesia. Y eso nos hace pensar mucho en la iglesia hoy en día. ¿Estaremos atravesando divisiones, mis hermanos? ¿Estaremos atravesando problemas donde unos se sienten mejores que otros, donde unos tienen una mejor doctrina, donde unos tienen una mejor comprensión de Dios, donde una mejor comprensión de la iglesia y miramos de menos a otros? ¿O nos sentimos de menos porque otros nos han hecho creer que ellos son superiores en doctrina, en práctica, etcétera? La carta de los Romanos nos va a dar una respuesta de cómo vivir nuestra vida y cómo vivir nuestro cristianismo más allá de esas diferencias. Así que entrémosle al capítulo 16, versículo 1, habiendo hablado y habiendo entendido este trasfondo, vayamos al capítulo 16, versículo 1 y lo comenzamos a leer. Dice, les encomiendo a nuestra hermana Febe, que es diácono, sierva o ministra de la iglesia en Cencrea. Pablo comienza el capítulo 16 introduciendo a un personaje, y es el personaje que vamos a ver en todo este estudio bíblico, a Febe. Febe seguramente es la persona que va a llevar la carta de donde está Pablo, seguramente en Corinto, hacia las iglesias y las casas de Roma. Y entonces Pablo le dice, les encomiendo a esta hermana Febe. ¿Quién es qué? Quien es una sierva y ministra en una de las casas en Cencrea. Es bien interesante porque esta palabra diácono se expresa en otras cartas de Pablo y muchas veces pensamos que esta designación de diácono es como una designación inferior a la designación pastor. Muchos de nuestras iglesias, de hecho, están organizadas de esta manera. Arriba está el pastor y abajo están los diáconos y muchas veces abajo están las diaconisas. Ahora, ¿de dónde ha venido este tipo de designaciones? Bueno, seguramente de nuestras formas de entender la iglesia jerárquicamente. Ahora, deberíamos de pensar que en el primer siglo esta jerarquía de iglesias no, esta jerarquía de ministerios no era vista de esa manera. Cuando a alguien se le designa como diaconisa, como diácono, como sierva, como ministra, y Pablo lo está hablando, seguramente las iglesias que lo recibían estaban pensando en una hermana que se dedicaba simplemente a servirle a las demás. Claro, era reconocida por ese servicio, era reconocida porque ella actuaba de una manera quizás más diligente que otros, quizás tenía este título de sierva, de ministra, pero lo que estaba identificando no era una posición, sino un servicio que ella le prestaba a la iglesia. Hermanos, nosotros nos hemos acostumbrado a ver la iglesia por posiciones y muchos no les gusta ser llamados diáconos porque ellos quieren ser llamados ancianos. Y muchos no les gusta ser llamados servidores porque ellos lo que quieren ser es pastores, porque se nos ha vendido la idea de que ser pastor es más que ser anciano y que ser anciano es más que ser diácono. Pero esto no es así, mis hermanos. El ser servidor de la iglesia es simplemente el tener una mayor disposición a tener nuestros dones y nuestros talentos al servicio de los demás. No tenemos por qué ver los demás a los que son diáconos, pero los diáconos tampoco no tienen que ver de menos a los que no tienen este nombre. Febe era una servidora. Febe era una ministra de la iglesia de Cencrea. Y esto no la posicionaba más alto o más bajo que otros hermanos. Simplemente estaba denotando lo que ella hacía por los demás. Ahora bien, Pablo ha hablado acerca del ministerio, del servicio, un capítulo antes. Y en Romanos capítulo 15, versículo 31, 3 versículos antes, de hecho, él ha dicho que él va a ir hacia la iglesia de Jerusalén y que él espera, capítulo 15, versículo 31, que el servicio o la diaconía que él va a hacer hacia Jerusalén sea aceptada. Pablo anteriormente ha dicho, yo voy a llevar una diaconía, un servicio a la iglesia de Jerusalén. Y posteriormente dice, reciban a Febe como su diácono. Este es un juego de palabras hermoso que está haciendo Pablo. Lo que quiere decir Pablo es que el servicio, más que es una posición, es una responsabilidad compartida.
Pablo era diácono, compartía su diaconía con la iglesia de Jerusalén, de la misma manera que Febe la comparte con la iglesia de Roma. Pablo y Febe eran hermanos de diaconía, hermanos de servicio. Y eso es lo que espera Dios de la iglesia en general, que cada uno de nosotros podamos actuar como hermanos de servicio unos de otros. Pablo no se refiere ahí como el gran apóstol que está por encima de Febe, no. Él quiere denotar que él, así como está haciendo un servicio, una diaconía a la iglesia de Jerusalén, Febe también actúa de la misma manera con la iglesia de Roma y con su iglesia de Cencrea. Lo que deberíamos nosotros buscar entonces en la iglesia, más que una posición, es compartir responsabilidades con nuestros demás hermanos. Mis hermanos de Calvary, los hermanos que llegan a las 7:30 de la mañana a poner las sillas de la iglesia, que hacen una diaconía con la iglesia de Calvary, no es superior a los hermanos que a las 11:30 quitan las sillas de la iglesia. Los hermanos que llegan temprano a las 8 a poner el café, no es superior ni inferior su servicio a, por ejemplo, nosotros que estamos sirviendo el día jueves, llevando los cantos y llevando la predicación. No, no somos superiores ni inferiores. Nosotros como Pablo y Febe somos hermanos de diaconía. Las personas que van a la cárcel los días viernes no tienen un servicio superior ni inferior a los que entre semana pasan enseñando, por ejemplo, en la escuela Agua Viva. Ahí todos los días enseñándole a los niños. No, no se trata de eso. En la iglesia lo que estamos buscando es que cada uno comparta las responsabilidades de servir los unos a los otros. Si hay alguien que se siente superior porque ora los domingos en la mañana y se siente superior al que pone el café, eso estamos actuando de manera errónea. Cada uno de nosotros ha decidido compartir su servicio de diferente manera, pero como Pablo y Febe son hermanos de diaconía, nosotros como hermanos también compartimos nuestro servicio. Primera cosa entonces, el servicio más que una posición es una responsabilidad compartida. Somos diáconos los unos de los otros, somos servidores. Lastimosamente esto se ha perdido en nuestras iglesias y creen que el diácono es una cuestión superior a los demás. No, todos estamos llamados a servir los unos a los otros. Pero hay algo más. Hablando acerca de la diaconía. Y en Romanos capítulo 15, versículo 8, Pablo va a hablar de alguien más que prestó su diaconía para con la iglesia. Romanos 15, versículo 8 dice, pues os digo que Cristo vino a ser diácono de los judíos o de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios y para confirmar la promesa hecha a los padres. Si de alguna forma nosotros prestamos servicio a los demás es porque hemos visto a Jesucristo, que es el primer diácono, el primer servidor. Nosotros simplemente imitamos al primer servidor y participamos de su servicio a la humanidad. El servicio, entonces, más que una posición, es la participación de la vocación de Jesús. Jesús fue el primer siervo, el que vino a servir a la humanidad. Nosotros lo que hacemos es compartir ese servicio y prestarnos para que ese servicio sea distribuido a las demás personas de la iglesia. Pablo y Febe comparten su diaconía con las iglesias, así como Cristo comparte su diaconía para con la humanidad. Y a esto me refiero con que la diaconía contra el servicio no es una cuestión de rangos, porque entonces nosotros deberíamos de ver a Jesús como en un rango inferior porque él es diácono, pero no es así. Compartir la diaconía es un deber y un servicio de cada uno de los cristianos porque imitamos al primer servidor, Jesucristo. En los evangelios, Jesucristo dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Entonces, cuando nosotros servimos a nuestros hermanos, lo que estamos haciendo es imitando a Jesús, siendo como Jesús. Él es el primer siervo. Ahora yo quiero ser como Él y quiero servirle a mis hermanos. Hermanos que ahorita no están haciendo o sirviendo a alguien en la iglesia. La pregunta es, ¿cuándo vamos a imitar a Jesús
y vamos a poner nuestros dones, nuestros talentos, nuestras posesiones, nuestras vocaciones al servicio de los demás. Porque cuando servimos a los otros, estamos imitando a Jesús. Entonces, dos cosas. El servicio, mis hermanos, es un servicio compartido. Lo que Dios espera es que deleguemos responsabilidades los unos de los otros en la iglesia para que sirvamos los unos a los otros y que todos tengamos una responsabilidad. No se trata de buscar privilegios, de buscar puestos, de buscar posiciones, no. Se trata de imitar a Cristo, el primer diácono, el primer servidor, el que dio su vida en servicio por los demás. Ahora me toca a mí dar el servicio hacia nuestros hermanos de nuestras comunidades de fe. ¿Estamos sirviendo, mis hermanos? ¿O nos toca imitar de una manera mejor a Cristo? Entonces dice Romanos 16:1, os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Y posteriormente sigue el versículo número 2. Y dice el versículo número 2, recíbela en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdala en todo lo que necesiten, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Esta Febe era una hermana bien especial. Quiero detenerme en las últimas líneas del versículo. Él dice, ella ha sido de mucha ayuda para muchos, especialmente para mí. Febe seguramente era algo que se conocía como benefactora. ¿Qué es una benefactora? Es una persona que de sus ingresos ayudaba a otros. Por ejemplo, los filósofos griegos tenían benefactores, que lo que hacían era sostener la obra de estos filósofos para que ellos pensaran, para que ellos disertaran, para que ellos tuvieran su escuela de filosofía. Entonces, los misioneros y otras personas tenían ciertos benefactores que lo que hacían era darles dinero. Pablo está diciendo, esta Febe es una que ayuda a muchas personas, que beneficia a muchas personas, pero que también me ha beneficiado a mí. Pablo tenía que viajar y seguramente Febe en más de una oportunidad aportó para esos viajes. Pablo tenía que buscar comida en los lugares donde estaba y seguramente Febe en uno de esos lugares aportó. Pablo muchas veces estuvo en la cárcel y seguramente Febe era de las personas que aportaba para que a Pablo no le faltara nada, no le faltara papiros para escribir sus cartas, no le faltara su alimentación para estar de buena forma. Febe era una de esas personas que no solo ayudaba a Pablo, pero ayudaba a muchas otras personas. Ahora, ¿cuál era entonces el ministerio de Febe? Hacía muchas cosas, la verdad. Ya vimos, Febe era ministra, era sierva en la iglesia de Cencrea. Febe era benefactora, pero en esta carta de Romanos, además, iba a ser la cartera, la que iba a llevar la carta desde la iglesia o desde el lugar de Corinto, que seguro estaba, hacia la iglesia de Roma. Ahora, ahí he puesto un mapita en sus pantallas. Fíjense, aquí estaba Corinto más o menos. Y para llevarla a la iglesia de Roma tenía que atravesar el mar, tenía que meterse a la península itálica y tenía que viajar en río hasta llegar hacia Roma. Ahora, ese era un trayecto largo. Imagínense esta mujer que estaba dispuesta a hacer ese viaje por amor a las iglesias, por amor a que la palabra del Señor sea compartida, por amor a que la doctrina pueda ser llevada, por amor a que los judíos y los gentiles en la iglesia de Roma puedan ser reconciliados, por amor, caminar, viajar en barco, tener todo este clima adverso y llegar hasta los lugares y no solamente llevar la carta, sino que leer la carta a los hermanos de Roma. Porque Febe, además de ser la cartera, iba a leer las cartas en las diferentes casas donde la iglesia de Roma se congregaba o convivía. Febe iba a leer las cartas y seguramente los diáconos, los ancianos, los pastores o pastoras de las iglesias de Roma le iban a decir, hermana Febe, ahora es su tiempo.
iba a comenzar a leer lo que Pablo había escrito para ellas. Muchas veces quizás sí se iba a aprender de memoria lo que Pablo había escrito y por eso lo siguiente que iba a hacer era la intérprete, porque se iba a aprender de memoria e iba a seguramente a hacer asientos de voz en algunas cosas, iba a ver a las personas a quienes estaba refiriendo Pablo y quizás las iba a señalar y quizás de alguna manera incluso iba a dramatizar la carta. Ruego a los débiles que hagan tal cosa, ruego a los fuertes que hagan tal cosa, ruego a los judíos que hagan tal cosa. Iba a ver, iba a hacer caras, iba a dramatizar lo que Pablo les estaba mandando a hacer. Y si alguno de la iglesia de Roma en alguna de las casas levantaba la mano y decía, hermana, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir con propiciación o con expiación en el capítulo 3, Pablo? Febe les iba a tener que explicar. Lo que Pablo tiene que decir o intenta decir es esto, esto y esto. Por tanto, de seguro Febe pasó con un discipulado con Pablo para poder decir de buena manera la carta y poder explicarla y poder interpretarla. Hermana Febe, ¿qué significa el capítulo 15 y el capítulo 14 de la carta? ¿Cómo se puede aplicar a nosotros? Seguramente Febe iba a ir, iba a interpretar y les iba a explicar. Lo que Pablo, por medio del Espíritu Santo, quiere decirles es esto, esto y esto. Es interesante, pero algunos piensan que Pablo restringió el ministerio de la mujer en las iglesias. Al ver que Pablo le encomienda a Febe no solo ser la cartera, la lectora, sino que también la intérprete y también la que iba a dramatizar algunas partes de la carta, deberíamos de al menos poner en duda esta enseñanza que se ha hecho muy popular en la iglesia. Algunos piensan que en la iglesia del primer siglo las mujeres no decían nada. Bueno, a la luz de lo que entendemos, de lo que Febe iba a hacer con la palabra, nos damos cuenta que en las iglesias del primer siglo las mujeres tenían mucha voz y tenían mucho ministerio y tenían mucho servicio para dar y para hacer a sus hermanos de las iglesias. Entonces, ¿qué aprendemos de esto del ministerio de Febe? De Febe aprendemos que el servicio a Dios es multidisciplinario. Imagínense Febe, no solo daba su dinero, no solo servía, viajaba, se subía a barcos, caminaba, llegaba a las casas y comenzaba a leer y comenzaba a interpretar y comenzaba a dramatizar y comenzaba a responder preguntas. Así tiene que ser nuestro servicio ante el Señor. Todo lo que tenemos y todo lo que hacemos, como lo hemos estado viendo en el libro de Hechos, puede ser usado para la edificación de los hermanos. Debemos servir a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Alguno de nosotros es bueno para dramatizar, dramatice para edificación de los hermanos. Alguno de nosotros es bueno para hablar, que hay hermanos en la iglesia que son buenos para hablar, hablen para edificación de los hermanos. Alguno de nosotros es bueno para las finanzas. Ocupe esa habilidad para ministrar a sus hermanos de la iglesia. Con todo lo que tenemos, Febe nos enseña que debemos de ponerlo al servicio de los demás. Ahora, nuevamente, esto que hacemos para los demás no nos hace superiores o inferiores a las demás personas. Alguno es bueno para hablar, entonces pongámoslo en el primer lugar de las bancas. No, no, no. No se trata de eso. Alguno es bueno para ofrendar y da buenas ofrendas. Pongámosle en las primeras sillas y hasta démosle un título honorario en nuestra iglesia. No, no se trata de eso. Se trata de servir con todo lo que tenemos. Se trata de servir a los demás sin ansias de buscar un reconocimiento. Servimos porque sabemos que esto que tenemos, Dios nos lo ha dado para los demás, pero servimos porque imitamos a Jesús. Y la segunda cosa es que no hay limitaciones de género para servir a Dios. Lo que el Espíritu ha hecho no se puede revertir. Hay hermanas que Dios les ha dado el don y el regalo de poder predicar y ministrar a través de la predicación, pues ejecútelo, háganlo en la iglesia, porque para eso el Espíritu se lo ha dado.
Hay hermanas que lo que los ha dado es don de consolación, que van a consolar a sus hermanos. Ejecútelo, porque eso es lo que Dios le ha dado y el Espíritu le ha dado para sus hermanos. Hay hermanas que lo que les ha dado es una palabra de exhortación con los demás. De fe tienen que aprender, de que no tienen que limitarse, tienen que usar lo que Dios le ha dado por medio de sus espíritus para edificación de los demás hermanos. Febe, por comisión de Pablo, pero también por empoderamiento del Espíritu, fue y ministró a las iglesias de Roma. Y su servicio no solo ha llegado a la iglesia de Roma, sino que nos sigue ministrando a cada uno de nosotros. Por Febe podemos seguir siendo edificados, cada uno de nosotros, leyendo la carta de Romanos. La primera lectora, la primera intérprete, la primera que dramatizó y se aprendió de memoria la carta de Romanos, recordemos, fue una mujer, fue Febe. Y por eso nosotros podemos seguir su ejemplo. Ahora, sigue diciendo el versículo 2. Hay 3 cosas que le pide Pablo a la iglesia a través de Febe. Número 1, recíbenla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Segundo, ténganla como digna de honra. Y número 3, ayúdenla en todo lo que necesiten. Y aquí va a hablar acerca de lo que debemos de hacer con las personas como iglesia. ¿Cómo debemos de comportarnos con personas que nos ministran, que nos ayudan, que nos sirven, que es de edificación para nosotros? Bueno, número 1, recibirla en el Señor. Recibirla como al Señor, recibirla como que es enviada del Señor, recibirla. Muchos de nosotros, mis hermanos, ni siquiera recibimos a los hermanos en nuestras casas. Y imagínense si a Febe no lo hubieran recibido en una de las casas de Roma. Quizás no tendríamos la carta de Romanos, pero porque ellos recibieron a Febe, entonces podemos seguirnos edificando. Cuando nosotros no recibimos a los hermanos, cuando nosotros no tenemos un espíritu de acogida, un espíritu de abrazo, hay personas que llegan nuevas a nuestra iglesia y lo que hacemos es ignorarlas, lo que hacemos es mirar para otro lado. Lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es como la iglesia de Roma y lo que Pablo le dice, recíbanlas en el Señor. Abrácenlas, sean hospitalarios. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud con los demás? Nuestra actitud es honrarlos. Debemos de verlos como dignos de honra, es decir, ponerlos por encima de los demás. Otra vez, regularmente hay personas nuevas que llegan a nuestras comunidades, pero lo que hacemos es no hablarles a ellas, sino que hablarles a nuestros amigos. Hermanos, esa no es hospitalidad. La hospitalidad es ver a una persona que ha llegado nueva, como Febe cuando llegó a la iglesia de Roma, y decir, a ellas vamos a honrar. A ella vamos a dedicarles tiempo, a ella le vamos a ponerle importancia, con ella vamos a platicar. No la conozco, no importa, pero es digna de honra, tengo que dedicarle minutos a ella. No sé cómo se llama, le voy a preguntar el nombre, digna de honra, porque así se comporta el pueblo de Dios. Y número 3 dice, ayúdanla en todo lo que necesiten. Hermanos, nuestra actitud con las demás personas es de ayuda, debería ser de ayuda. Deberíamos de preguntarle a las personas que conocemos por primera vez, ¿en qué te puedo ayudar? Eso se caracteriza el pueblo de Dios. Cuando nosotros vamos y le decimos a las personas, ¿en qué te puedo ayudar? Eso cambia, eso cambia. Porque nuestra sociedad lo que busca es sacarse provecho de las personas. Nuestra sociedad no pregunta en qué te puedo ayudar, sino que en qué me puedo servir de ti. ¿Cómo me puedes ayudar tú de mí? Si tiene dinero, entonces sí le hablo. Pero si no me sirve a mí, si no me sirve para darme trabajo, para darme algo, para buscarme influencias, entonces no le hablo. El pueblo cristiano es diferente. El pueblo cristiano no busca de los demás, sino que busca darle de lo que tenemos a los otros. Lo que significa ser pueblo de Dios es buscar ayudarle a los demás. E incluso a los que no conocemos, hermano Miguel, sí, incluso a los que no conocemos. Incluso a los que no les podemos sacar nada a cambio, sí, con mayor motivo. Porque no pueden ellos devolverles el favor, yo les ayudo con total libertad. Incluso al que no conozco, sí. Nosotros debemos de ser un pueblo que ayuda, que recibe, que honra a las personas. ¿Cómo debería ser la iglesia Calvary? Como las iglesias de Roma, hospitalarias. ¿En qué consiste en esta hospitalidad?
recibir a las personas, pero recibirlas no de cualquier manera, honrarlas, honrarlas. Y número 3, ayudarlas. Yo esto les he hablado anteriormente, pero yo una de las grandes lugares donde yo aprendo de la hospitalidad es en la casa de la familia de mi esposa, de mis suegros. Ellos saben recibir a las personas. Ustedes, si conocieran a mi suegro, saben que recibir a las personas para él es darle un gran abrazo. De eso se trata, de eso se trata, de recibirlo con un abrazo. Y sabrán que los que han ido a esa casa, que ellos tratan como a las mejores personas, quien sea que lleguen. Eso se trata, la honra. Y si ustedes los conocen también, se habrán dado cuenta de que si les piden ayuda, ellos están dispuestos a ayudarles en cualquier momento. Ahora, esto no solo se tiene que vivir en la casa de mis suegros, se tiene que vivir como iglesia. Cuando las personas lleguen a Calvary, mis hermanos, tienen que sentir esto. Tienen que sentir el recibimiento, la honra, la ayuda. Por eso debemos de aprender de la iglesia de Roma, de las demás personas que son más hospitalarios que nosotros, y debemos de imitarlo. Porque Jesús, nuestro Dios, espera esto. Y por último, quiero referirme a la primera frase que no me referí del versículo 1. Os recomiendo además, dice Pablo, a nuestra hermana Febe. ¿Se recuerdan lo que les dije? Que Febe podía tener diferentes títulos y uno de los títulos podía ser nuestra benefactora Febe. Saben que en el Imperio Romano los benefactores eran honrados de una gran manera, de tal forma que la gente andaba buscando benefactores. Entre mejor sea nuestro benefactor, yo voy a tener un mayor grado de honra. Si este benefactor está conectado con el emperador, mucho mejor, y voy a buscar que él sea mi benefactor. Y entonces se formaba una cadena de favores. De tal manera que entre mejor sea mi cadena de favores, yo estaba mejor posicionado en el imperio. Y la gente andaba buscando esto. Pablo, al referirse a Febe, no como benefactora, sino como hermana, nos está cambiando el chip. Y le está cambiando el chip a las personas del primer siglo. Les dice, mis queridos cristianos, mis queridos hermanos de la fe, lo que debemos de buscar no es la ayuda de alguien que me vaya a conectar con la realeza en ese tiempo, a alguien que me vaya a conectar con las ganancias, a alguien que me vaya a conectar con el poder político. Lo que Dios está formando es una familia. Y la familia va mucho más allá del poder, mucho más allá de la gloria que pueda alcanzar, mucho más allá de los favores que pueda obtener. En el cristianismo, mis hermanos, no se trata de qué voy a obtener con las demás personas. Se trata que Dios está haciendo una familia y que yo voy a ser de servicio a los demás. Las relaciones cristianas, mis hermanos, no se basan en el poder o en el privilegio, sino que en la hermandad. Yo no voy a buscar a personas porque son más poderosas en la iglesia y por eso les voy a hablar. No, no voy a buscar a personas porque tienen mayor privilegio. Ya dijimos, ¿verdad? Que las personas piensan que el anciano, el diácono, el pastor tiene mayor privilegio y andan personas que andan queriendo ser amigos de estas personas porque creen que así van a subir en poder. No, 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 no. No se trata de eso la iglesia. La iglesia se trata de una hermandad. Con el término hermana, Pablo está creando y en las mentes de estas personas una nueva imagen. Somos una sociedad de privilegios, una sociedad de beneficencia, no. Somos una sociedad de hermanos, una hermandad que anula el privilegio y el poder, como era conocido en el mundo antiguo. Hoy en día, mis hermanos, también hay sociedades que buscan el privilegio. Hay sociedades anónimas, hay sociedades privadas, hay sociedades que uno entra solo pagando el dinero, con dinero. Y a veces uno piensa que así es la iglesia, así es la iglesia. Voy a esa iglesia porque ahí están los de mi clase social. Voy a esta iglesia porque ahí sí hay dinero y entonces me voy a relacionar con personas iguales a mí. Voy a esa iglesia porque ahí sí hay personas que me van a dar estatus. Pero de eso no se trata la iglesia. La iglesia se trata de una hermandad que yo voy a servir a los otros.
que yo voy a servir con lo que tengo a los demás. No voy a buscar poder, no voy a buscar gloria, porque yo sé que al único que le tengo que dar gloria, poder y honra es a Jesucristo. Si hay alguien que voy a buscar para honrarlo, es a Jesucristo, nuestro hermano mayor. Todos los demás, mis hermanos, todos los demás somos como Pablo se refiere a Febe, somos hermanos. El hermano Miguel, la hermana Jenny, la hermana Andrea, el hermano Abraham, la hermana Yadira, hermanos, personas que somos una familia donde nadie es mayor que nadie, pero todos buscamos servirnos los unos a los otros. El mundo no es así, mis hermanos. El mundo busca poder, busca la gloria. Pero cuando la gente llega a la iglesia, tiene que encontrar algo diferente. Si cuando lleguen a Calvary, mis hermanos, las personas dicen, no, es que ahí hay grupitos sociales que se llevan mejor otros. Es que ahí hay personas que tienen privilegios. Es que ahí hay personas que tienen mayores favores que otros los demás. Habremos fracasado en nuestra manera de ser iglesia. Lo que Dios quiere es que cuando la gente llegue, la gente nos conozca, nos diga, miren, ellos son hermanos, son hermanos, son una familia. Ahora, unas preguntas para terminar. ¿Nuestras comunidades reflejan el servicio y la hospitalidad a la que Pablo aspira? Y pensémoslo nosotros, ¿nuestras casas reflejan el servicio y la hospitalidad a la que Pablo aspira? El servicio unos con otros, el servicio en todas las dimensiones, el servicio hospitalario, de dignificación. ¿Refleja nuestro servicio los modelos que vemos en Febe, Pablo y la iglesia de Roma? Un servicio desinteresado, un servicio con sacrificio, así como Febe lo hacía, un sacrificio multidisciplinario que en cualquier forma que él quisiera ayudar, ella lo ponía y lo ponía al servicio de los demás. ¿Reflejan nuestras vidas esto, mis hermanos? ¿O lo que somos servidos? Muchas veces, mis hermanos, a mí me han dicho que yo soy servido, pero a veces las comunidades somos servidas. Esperamos que nos sirvan y no damos a los demás. Número 3, nuestras casas están orientadas a recibir, honrar y servir a los demás. ¿Recibimos a nuestras casas, mis hermanos, a todos? ¿O tenemos privilegios? Recibo a él, pero al otro no lo recibo. Le sirvo a él, pero al otro no le sirvo. Honro a él, pero al otro no le honro. Lo que Pablo aspira enviando su carta a la iglesia de Roma es que, número 1, podamos aprender de Febe, su sacrificio, su entrega. Mis hermanas que nos están oyendo, aprendan de Febe. Lo que el Espíritu les ha dado, practíquenlo en la iglesia. Que ninguna estructura les diga que no pueden hacer ciertas cosas, porque lo que el Espíritu les ha dado, ninguna estructura lo puede limitar. Pero también que nuestras casas, nuestras iglesias, nuestras vidas reciban como Pablo esperaba que recibieran a Febe. Dignifiquen como Pablo esperaba que dignificaran a Febe. Y ayuden como Pablo esperaba que ayudara a Febe. No buscando el beneficio propio, sino buscando el beneficio de los demás, quien quiera que sea. Si hay alguien que necesita nuestro servicio, nuestra dignidad y nuestra ayuda, no importa que no nos pueda devolver al favor, a ellos tenemos que servir. Ojalá, mis hermanos, que seamos ese modelo de comunidad, ese modelo de familia, ese modelo de casa, ese modelo de cristiano, que es lo que Pablo intentaba enseñarle a la iglesia de Roma. Que Calvary sea esa iglesia, que su familia sea esa iglesia, que su vida sea ese tipo de cristiano, ese hermano que va a estar para los demás. Oremos, queridos hermanos. Gracias, Señor. Gracias por estos 2 versículos del capítulo 16 de Romanos que nos enseñan tanto. Te pido que podamos ser ese modelo de comunidad, ese modelo de familia, ese modelo de servicio, ese modelo de entrega, de sacrificio por los demás, que nos demuestra Febe, que nos demuestra la iglesia de Roma. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos, porque necesitamos que tu Espíritu nos guíe, nos confronte, nos empodere
para realizar estas cosas. Porque muchas veces nuestra carne no quiere. Nuestra carne es reacia a hacer estas cosas. Somos cerrados, somos individualistas. Cerramos las puertas de nuestra casa. Cerramos las puertas de nuestro servicio. Pero Señor, tú quieres que actuemos de manera diferente. Ayúdanos, Padre, a hacerlo diferente. Gracias por esta oportunidad que nos das de escribir, de estudiar esta carta. Transfórmanos de acuerdo a lo que tu palabra quiere para nosotros y que podamos servir así como tú serviste a la humanidad, así podernos derramar ante todos en tus fuerzas, en tu guía, en tu ejemplo. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves en otra estudio bíblico del resto del capítulo 16 de Romanos. Este domingo tenemos comunidad a las 10 de la mañana y a las 9 tenemos distintivo. Y los lunes tenemos oración a las 8 de la noche. Así que estamos invitados a seguir siendo una comunidad que recibe, que ayuda, que dignifica a todos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda guardar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios les bendiga, queridos hermanos. Feliz noche.